Buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. El día de hoy tengo el privilegio de contar con la presencia de nuestra amiga Marcela Torres Escutia, doctora Guadalupe Marcela Torres Escutia, quien está aquí con nosotros. Ella es doctora, especialista en educación. Así es. Tenemos Muchas gracias, Marcela. Felicitaciones. Muchas Creo gracias. que eres una mujer que ha trabajado bastante, muy estudiosa, y pues te felicito. Me da mucho gusto que estés aquí entre nosotros, y desde luego a nuestro compañero Raúl Paz, que nos da todo tipo de apoyo aquí en cabina, en esta mesa de debates. Nos ayuda en la conducción. Gracias a nuestro compañero Adrián Rodarte, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Gracias, Adrián. Marcela, me da un enorme gusto que estés aquí. A mí me da mucho gusto también estar. Ya teníamos un rato de no vernos. Bastante tiempo, ¿verdad? Sí, bastante. Y me sorprende bastante porque no avisas cuando adquieres el doctorado. Híjole, es que de verdad te meten en una dinámica intensa. De repente tienes que estar atendiendo tus gestiones, las clases en la facultad, porque estamos en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, impartiendo algunas asignaturas. Y también de repente la intensidad que implica, ¿no? Estar revisando el documento para entregar y presentar el examen. Por eso sí es complicado, y ahorita estaba tomando conciencia pues que no había tenido la atención de avisarte que estábamos por aplicar o presentar ese examen, que hubiera estado muy interesante que nos hubiéramos acompañado. Sí, porque de repente los sinodales bueno, les pasa algo y ese día amanecieron medio raros, y los exámenes los hacen muy intensos. Son de repente muy complicado sustentar los exámenes de doctorado, de maestría, ¿no? En este caso yo hice el doctorado en el Colegio de Postgraduados, que hay un convenio con APAUNAM, entonces me tocó hacerlo en las aulas allá en Ciudad Universitaria, pero sí es de repente intenso, pesado, sobre todo porque traen corrientes, ¿no? El cuerpo traen los profesores una corriente como más cuantitativa, y pues los que trabajamos la parte social somos más cualitativos. Entonces como que se da un poco el choque de paradigmas, y sí, de repente es muy intenso, pero es muy rico porque finalmente tú, al estar sustentando lo que piensas, lo que has reflexionado, lo que has analizado, pues llega un momento en que fortaleces todo tu conocimiento, y por eso es importante estos procesos, que hay que señalar que con las reformas que se han dado, pues en las escuelas ya hay más opciones para que te puedas titular. Yo creo que tú has de recordar que de repente en economía, en la Facultad de Políticas, pues eran exámenes y en la tesis, ¿no?, que tenías que entregar. Y se está hoy modificando las opciones de titulación. Hay gente que se puede en otras escuelas titularse por el informe de servicio social, por el examen general de conocimientos. ¿Cuál escolaridad? Así es, por promedio. Entonces, pues ya nos toca, digo, está bien porque, bueno, te facilita, ¿no? Pero sí, a los que nos ha tocado hacer tesis, pues ha resultado interesante, que te da herramientas para convertirte en investigador. Las otras, de repente lo otro, pues te va dejando fuera de ciertas experiencias y procedimientos para realizar documentos, ¿no? Y escribir. Oye, Marcela, me llamó mucho la atención, y desde luego, bueno, creo que es pan de todos los días, el que no se hable de las ideologías, pero en este asunto de corte académico, del saber universal, y particularmente de las especialidades que se toman, siempre hay paradigmas. Sí. Es decir, ideologías. Ajá. Ideologías de corte, digamos, de derecha, y de corte de izquierda. Sí. Es decir, de acuerdo a los autores, de acuerdo
hasta los maestros, de acuerdo a las... Es decir, es algo un poco complicado, ¿no? Sí, vas formando todos los alumnos de acuerdo a una ideología, y dentro de lo que son las ciencias de la educación tú ves, ¿no?, lo que es el currículum oculto, que hay atrás de elaborar un programa y los contenidos que se están presentando. Y sí es correcto lo que tú comentas, ¿no?, que efectivamente hay estos paradigmas, pero hay que señalar que es muy interesante revisar esto, porque por ejemplo tú vas observando que de repente en las escuelas los que dirigen, los que están en las coordinaciones, los que están en las direcciones, pues son también grupos de poder y difícilmente pueden moverse. ¿Por qué? Porque pues hay acuerdos, hay consensos, y esto también que te marca de repente las teorías. No vas a trabajar cualquier teoría porque algunos de estos profesores no están de acuerdo a esas teorías. Entonces, de repente, profesores que se están especializando, que tienen maestría y doctorado y que están trabajando con otras teorías, no les permiten pues lograr insertarse en ese equipo que ya está ahí por mucho tiempo. Entonces, alguien hablaba de que se están dando estos procesos muy difíciles, y lo que hace es que en lugar de que haya un avance en las universidades, pues hay un retroceso. Dicen es la endogamia, ¿no? Solitos dan espacios a sus grupos, a su gente, y otros que pareciéramos externos no hay posibilidades de que podamos insertarnos en esos espacios, ¿no? O ahí mismo te están ahora sí que grillando para que no puedas tener no puedes avanzar, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, no hay apertura. No hay apertura, pero a veces no te das cuenta, porque por ejemplo, yo que tengo una gama de actividades, pues sí le doy su espacio, su tiempo a la escuela, a la facultad donde estoy trabajando. Pero de repente ves que llega alguien que recomendó a alguien muy arriba, y que de repente, por ejemplo, yo que soy de enfermería, que el perfil sería antropología o sociología, te lo encuentras a este señor con el perfil de filosofía, ¿sí? Y que aparte, bueno, yo tengo una antología que nunca se publicó porque pues no hubo quien le diera ahora sí que el empuje, y entonces pues no hubo la posibilidad de que se pudiera compartir o vender ahí mismo en la facultad. Pues yo la regalé, pues les di su CV a mis alumnos y la subieron ellos a la red, ¿no? Entonces nos pueden hoy consultar en internet. Pero bueno, ¿qué veo? Llega otra persona con menos tiempo que yo de experiencia y de tiempo en la facultad. Con perfil más bajo. Estudiando filosofía, que no, se me hace que no es como muy ad hoc para el perfil que necesitan las enfermeras, pero bueno, lo metieron, dice es del área social, lo metieron. Y pues que le publicaron su libro de filosofía. Entonces yo fui a preguntar y pues alguien se me evadía, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que ocurre en las escuelas, y implica pues procedimientos para transformarlas, ¿no? Porque es complicado, y sobre todo, por ejemplo, el caso de la UNAM, que es gigantesca. Imagínate cómo vas transformando esos procesos, es difícil. Me viene a la cabeza algo cuando de una manera pues muy reiterativa los políticos hablan de la universidad por excelencia. En esta universidad por excelencia, ¿hay debate? A ver, pero tendremos que ver el perfil del político. Así es. Porque, ¿Y de qué universidad qué universidad hablamos? En general, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México. No vamos a hablar de la UAM o del instituto. Bueno, porque también es similar el fenómeno del poli. Es que hoy los funcionarios públicos en buena parte proceden de instituciones privadas. Ese es otro problema. Por eso, ¿de qué universidad hablamos? ¿Hablamos de la universidad en general? No. Incluyendo públicas y privadas. Pública. Enfrentamos problemas... sí, es complicado. Y tienes razón, es todo un contexto. Por ejemplo, yo te digo que ha habido políticos que dicen que tendremos que pues cerrar la universidad. O sea, hay una marcada propaganda para como que desacreditar a la UNAM. Claro. Pero te voy a decir, beneficios que ha tenido la universidad, de los sectores más desprotegidos, han tenido la oportunidad de estudiar ahí, ¿no? Y es más, estuve revisando gente de Iztapalapa, de Chimalhuacán, o sea, gente de las orillas de la ciudad. De repente, pues las condiciones de vida han sido muy difíciles, y la universidad ha sido la opción para poderse cultivar. Entonces, es complicado, ¿no? Decir que tendríamos que
pues cambiarla o transformarla o hacerla más chiquita, ¿no? O sea, no sé, yo creo que sería muy difícil que se hiciera eso. Que sí se observa que de repente hay mucha demanda, hay mucha gente que quiere entrar a la UNAM. Y desgraciadamente, aunque tengas a veces un buen promedio, pues algo ocurre, ¿no? El sistema no te permite entrar por X cuestión, ¿sí? Entonces, sí hay que pensar en las otras universidades que están aportando, porque finalmente también que nos hemos dado cuenta, las universidades de paga implican también un sector social. Y estas por equipo también entran a ciertos procesos, a ciertos vínculos de trabajo, a ciertos vínculos de los espacios públicos. Entonces, sí sería muy interesante hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, el caso del agua, de repente yo me he encontrado en los niveles de posgrado, gente que pareciera que la consigna es discutir el documento y gana el que termina de gritar más duro. Sí, yo me encontré dos gentes así con ese perfil. Yo dije, yo no sé, a lo mejor estoy teniendo una percepción muy pequeña, ¿no? De estas dos personas nada más. La UAM es un mundo, ¿no? Pero yo creo que no, el debate debe de ser en cuanto a contenidos. Si tu documento está correcto, no tienes por qué estarte peleando con el otro a grito pelado, ¿no? Sino sobre las teorías, los conceptos, las categorías, las percepciones. Sobre eso debe ser el debate. Pero también tú te das cuenta que hay a lo mejor una tendencia para hacer gente dicen contestataria, y que pues no está analizando lo que debe de analizarse en un contexto específico. Y evaden por ignorancia. Pues, mira, yo no sé, hay que ver también los profesores que están dando clases, ¿no? De repente yo he visto plantilla de profesores extranjeros. Mucho extranjero viene a dar clases a la UAM, ¿sí? Entonces, pues vienen con sus tendencias, vienen con sus formas. Entonces, ahí tendremos que ver precisamente estos perfiles, cómo están ellos concibiéndole a la parte de transmitir el conocimiento en el debate, ¿no? Raúl. Bien, muy interesante. Rescato todo, pero hay aspectos que me llaman más la atención. Señala Marcela, hay profesores que le imprimen a su cátedra su tendencia ideológica, sí, política ideológica, y puede ser en matemáticas, física, química. Yo son las ciencias duras, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo un profesor en vocacional que nos dio química, no recuerdo su nombre ahorita. Él, de entrada, nos ponía las tesis filosóficas de Mao, antes de entrarle al estudio de la química. Bien, es su tendencia. Ya estando en la misma vocacional, otros profesores también con su tendencia política e ideológica, pero sin dejar en primer lugar de exponer lo que es su cátedra, lo que tenían el encargo de impartirnos. En la superior, bueno, pues desde luego también, más en la superior. Y es evidente que efectivamente los profesores, además de dar nuestra cátedra, insisto, pretendemos influir en nuestros alumnos con nuestras ideas, tratando de ganarlos a nuestra forma de pensar. No es obligatorio, ni es único. Hay quien se pasa la vida y no tiene aparentemente tendencia y se dedica a dar su cátedra exclusivamente. En el caso de Marcela, supongo ella, además de dar la cátedra, se dedica a impartir otro tipo de ideas entre los alumnos para potenciar su conocimiento. Mira, yo la formación, ¿no? Yo traigo formación en ciencia política, soy licenciada en ciencia política. Para el perfil que estoy trabajando en la facultad, en enfermería, ¿qué nos piden? Que las alumnas conozcan el aspecto económico, político, social, cultural y espiritual de lo que puede impactar al sujeto. Esta percepción es bien interesante porque de alguna forma te habla de un ente holístico. Y esto, por ejemplo, yo que ando en el ámbito de repente político de las organizaciones, me permite también ya ver al sujeto así, de una manera holística. O sea, ya no solamente económica o política, sino que hay todos estos elementos que permiten que haya un equilibrio entre los seres humanos, ¿no? Entonces, lo tienes que ir trabajando así. ¿Qué procuro? ¿Qué sí procuro? La parte de los valores. O sea, porque, finalmente, esta carrera es muy humanística
van a atender al sujeto. Sí, ellos son muy visuales. Quiero comentar que de repente sí les cuesta trabajo pues la redacción, porque también es una generación que ya les toca toda esta parte de las tecnologías, ¿no? Dicen de repente seleccionar y pegar, ¿no? Entonces te estás brincando procesos, esos procesos cognitivos que de repente era sacar la nota, escribir, hacer tu ficha y después volverlo a escribir, y entonces como 2 o 3 veces y ya lo estabas otra vez ahí construyendo, ¿no? En este caso ellos pues seleccionan y pegan y a lo mejor no practican esta cuestión, ¿no? La parte memorística como que está ya siendo rebasada, porque dicen algunos que pues no, ¿verdad? No, pero modelo educativo. El modelo educativo, que de repente cuando dicen que no hay que memorizar, yo digo, bueno, y en medicina, y en odontología, sí, claro. y los procesos de salud de enfermería, o sea, procesos de salud de enfermedad, cómo los van a trabajar, en las matemáticas, de repente algunas ecuaciones, o sea, sí es complicado, o sea, es analizar qué perfil de alumno estamos queriendo tener, ¿no? Entonces, precisamente para qué campo laboral. Finalmente aquí viene ahora sí que el final, ¿no? De lo que te tienes que encontrar al final de la carrera, dónde te vas a insertar. Y esta parte también nos ha faltado. ¿Dónde están nuestros pequeños empresarios o dónde estamos nosotros mismos construyendo empresas? No somos un país de emprendedores, entonces es complicado. Entonces, a mí, por ejemplo, en el caso de Corpus, ahí pude yo observar que habían profesores que estaban trabajando en escuelas particulares que tenían convenio con algunas empresas de servicios. Entonces, las tesis empataban muy bien, porque el empresario les ayudaba para ver el perfil que tenían ellas que formar en las aulas del colegio. Entonces, había un intercambio muy interesante, cosa que nuestra escuela no lo tiene. Creo que países como Alemania lo tienen, que de repente tienes que irte a estudiar, sí, pero en la tardecita te vas a preparar en la empresa donde vas al final a dar servicio, ¿no? A mí me llama mucho la atención en el sentido de que tú hablas de este tipo de teorías, podemos decirlo así, y sobre todo subrayas una palabrita que está muy relacionada con el sistema neoliberal, con la globalización, que es el construir emprendedores. ¿Qué se entiende por emprendedores? ¿Es desde el punto de vista económico, financiero, o desde el punto de vista de la iniciativa personal, de que le guste, de que acepte su carrera con un sentido social? A ver, aquí hay un asunto, Nosotros, sí es cierto, estamos en un contexto de globalización, pero el concepto de globalización va muy vinculado a lo que son los medios de comunicación. Y de repente tú cuando sacas indicadores, pues te das cuenta que el gobierno no está generando empleo. Entonces, el concepto de emprendedor, que se supone lo vas sacando tú desde lo que son la administración pública, y que algunas corrientes norteamericanas lo han trabajado, nosotros lo tendríamos que, cuando yo lo traslado acá, tendríamos que estar pensando, sí, en la pequeña empresa, pero también en el asunto de las cooperativas. ¿Sí? Y para tener un perfil emprendedor, a mí me da la impresión de que tendríamos que tener o desarrollar perfiles como los de liderazgo, los de gestión, porque son los más propios para impulsar cosas. Porque también que vemos, yo he observado que hay 3 tipos, incluso me atrevería a decir 4, 3 tipos de perfiles de personas. La primera, que está buscando la forma de hacer el proyecto o de impulsar algo. La segunda, la que se suma a ese proyecto, no lo crea, lo suma. Y la tercera, que está viendo a ver si sale, y si sale se une. Y la cuarta, que siempre te dice, no, ¿para qué lo haces? No sale, ¿para qué le echas ganas? No funciona. O sea, esta, la última, yo pues me juntaría ya con ella. Y estos perfiles tú los ves en las asociaciones, en las empresas, en todos lados te los encuentras. Se replica, sí, porque tiene que ver incluso con una construcción, en un vínculo familiar, cómo han trabajado. ¿Sí? Pero aquí hay un asunto muy interesante. Vivimos en un estado de cosas a donde no hay oportunidades. Sí, no hay oportunidades. 2, vivimos en una realidad concreta
en donde fundamentalmente se usa a las personas, se les utiliza desde el punto de vista empresarial. Pero acá hay un asunto, tú lo ves desde la colonia. ¿Quiénes eran los que podían tener el recurso? Claro, hay una línea de continuidad. ¿Y qué vemos? Y sí es cierto, qué bueno que lo toca Betty. Yo lo veo, por ejemplo, vamos a suponer, yo termino el doctorado y quiero abrir mi escuela. Me asocio con Betty para abrir mi escuela, no sé, ahí en su instalación en Guanajuato. Ahí vamos a poner la escuela, ¿no? Hacemos los programas, vamos a la SEP, porque ella es la que tiene que dar los reboes, ¿sí? Hacemos todo el trámite y, oh, sorpresa, no te dan los reboes. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues finalmente también se está asignando, o sea, ahí se asigna quién puede abrir una escuela y quién aparentemente puede dar la información o el conocimiento y quién no. Y lo que llama mucho la atención es que tienes un resto de escuelas patrulla que no tienen los reboes y la gente dando el recurso y al final no tienen ni certificados. Y esto es muy grave. Y sí tienes razón. ¿Por qué? Porque ahí se estaría generando un empleo, ¿sí? Pero con gente realmente capacitada, ¿sí? Y tendrías que tener a todo tu personal bien señalado y observando qué se está impartiendo en cada escuela, pero aparte habría más opciones de... ¿sí? Esto es lo que pasa, por ejemplo, con las universidades Patito. ¿Sí? Y las secundarias y las primarias y desde preescolar, ¿verdad? Sí, o las escuelas técnicas que de repente dicen... Les dan el reboe a modo. Sí, o no les dan nada y terminan los chavos, no, pues ¿qué crees? No estamos, no tenemos el acuerdo con la SEP. Sí. Entonces, pues esto a mí se me hace muy grave. O por ejemplo, hay espacios evangélicos que están dando diplomado en teología y no no han metido los reboes o no se los han aceptado. Entonces ahí entran los mismos feligreses, se da su recurso y al final no tienen los títulos, ¿sí? Que bueno, teología aquí de repente pues dicen quién las va a tomar, pero en Europa se están dando esas asignaturas, esas licenciaturas, maestrías. O sea, ¿estás aceptando que hay un retroceso? No sé si haya un retroceso, creo que no ha habido un avance en cuanto a administrar o en cuanto a generar, en este caso, por ejemplo, en materia de educación, este tipo de mecanismos que permitan que tú vayas creando tus escuelas de paga, ¿no? Entonces, por eso digo, vamos a quitar la grandota, la picuda de nuestra escuela, la UNAM. Bueno, pues créale las otras opciones. Es como cuando dijeron, vamos a legalizar la marihuana. A mí me preguntó un amigo de un partido político, creo que en ese, no sé, donde estaba Patricia Mercado, no me acuerdo cómo se llama. Socialdemócrata. Me dice, ¿usted está de acuerdo en que se legalice la marihuana? Le dije, sí, siempre y cuando tengamos nuestros hospitales y nuestros espacios para atender a nuestros drogadictos. Digo, porque pues va a ocurrir eso, ¿no? Que de repente vas a tener allá alguien que se te pone loco y que pues vas a tener que tener atención en alguna instancia claro. de pública, ¿no? U otra, o sea, no lo dicen, pero las drogas te generan una serie de situaciones. De repente cuando dicen, fulano de tal mató a su mamá, y tú no te ponen ahí que se estuvo metiendo, pero estuvo consumiendo drogas. Es más, si hiciéramos nosotros el rastreo periodístico, veríamos indicadores muy interesantes. Entonces, bueno, si vamos a legalizar algo, tendríamos que buscar la otra opción, ¿no? Claro. O por ejemplo, alguien comentaba también, yo no sé cómo no legislar para que PDC, esta sustancia que luego los chavitos están inhalando, sí, que ya no se utiliza para gran cosa, se les permite, o sea, se esté vendiendo. Entonces, pues, todo está erradicado. Si se legalizara, si se señalara jurídicamente que no se puede estar vendiendo a los menores de edad, pues no sé, quizás generaríamos conciencia de que no lo deben de estar comprando, ¿no? Una serie de cosas que tendríamos que estar atendiendo. ¿Esa conveniencia del poder político? ¿La conveniencia del poder político? ¿O hay una política de control? Yo no creo, mira, yo no creo, yo ya trabajé en la administración pública, no creo que haya política de control. Creo que hay un desdén para atender problemas. Dejar pasar. Sí, pues dejas pasar las cosas a ver, nada más, ¿a quién le interesa crear una política pública para los jóvenes? Ay, pues si yo ya estoy en el poder, si yo ya estoy ganando mi lana en el poder, ¿para qué me preocupo? Eso es lo que está ocurriendo. Por eso las organizaciones sociales, cuando nosotras vemos un problema y decidimos trabajar, pues es la posibilidad de que pueda resolverse.
porque ahí viene también otro asunto. De repente decir que la administración pública llega a tu comunidad, eso son mentiras. Los que han llegado a la administración pública somos los gestores. Los gestores vemos un problema de agua, luz, de vandalismo, y China agarras y te acercas a la administración pública. La administración pública no se acerca al revés. Por eso nosotros como organizaciones de repente rebasamos al gobierno, porque somos los que estamos duro y hacemos acuerdos con ellos. Yo no he visto un gobierno que prevenga, que esté trabajando la prospectiva. ¿Y el médico en tu casa? Y el médico, pues, digo, aquí hay un asunto, una tendencia, hay una tendencia ahí, ¿no? O sea, finalmente hay indicadores de que pues vamos a envejecer, tenemos un número elevado de adultos mayores, y hoy la política pública sí tiene que estar dirigida a los adultos mayores. Entonces, pues no es casualidad, esto tiene que ver con el número de gente adulta mayor que tienes en tu casa. Con un problema social. Sí, es un problema social y se les debe de atender. O sea, no es casualidad que nos estén poniendo los elevadores en el metro. Es una necesidad porque tu adulto mayor a veces no puede subir las escaleras. Que bueno, luego llegas a la línea dorada y a Tezonco y están paradas las escaleras y no sirven el elevador. El elevador, o no traes tu tarjetita y el adulto mayor pues se va a tener que fregar, ¿no? Tiene que bajar o subir las escaleras. Entonces está canijo porque ya te duelen las articulaciones. Entonces, yo creo que el que dijo, vamos a meterle a los abuelitos es ya un diputado viejecito, alguien que ya le dolían las piernas, ¿sí? Entonces sí, hacia allá respondiendo a la necesidad de alguien. Claro, ¿sí? Porque finalmente, así es como de alguna manera, pues tú te sensibilizas para crear o construir una política pública, ¿no? Y pedir el presupuesto, la asignación del recurso. A mí me parece que así está el asunto, ¿no? Oye, Marcela, no te parece, me sorprendió. Así está. Me sorprendió algo, sí, dime. Porque tú lograste la maestría, particularmente en equidad de género. Estudios políticos sociales, hicimos la investigación tratando, primero viendo cómo era la tendencia al voto, ¿no? Porque anda uno metido en las organizaciones políticas. Pero a partir de ir construyendo la investigación, pues quedó un buen documento, un bonito documento sobre cómo se construye el liderazgo femenino en una colonia, San Miguel Teotón, en Iztapalapa, que es una colonia como que emblemática, ¿no? Porque pues de ahí de repente tuvimos el movimiento urbano popular, pues como que la ubicación para señalar pues el desarrollo de alguna gestión que hizo Clara Brugada, o sea, René Arce. Entonces es interesante revisar cómo se dieron estos procesos de gestión con ellas y cómo pues ya después de gestionar, primero convertirse en organización social, la Unión de Colonos de San Miguel Teotón, pues después llegan los partidos políticos, ¿no? Y con quién te vas, entonces ese capital social pues lo transforman en un capital político. Entonces era necesario, pero bueno, a mí, ¿para qué me sirvió? Me sirvió porque después de terminar la maestría y terminar el documento, primero terminé el documento, después de la maestría, constituí yo la organización Sangre de Dragón, que se dedica precisamente a trabajar temas de equidad de género, masculinidades y pues proyectos productivos. Entonces tenemos ya como 6-7 años perfilando los trabajos en ese sentido. Y entrando al tema prácticamente de la equidad de género, hubo por allí hace días un encuentro a donde se hablaba de que una mujer de 3 o al revés 3 de 4, aquí tengo el dato, ¿para qué mentir? Es decir, hablan de la violencia, de que solo 5 de 10 alcanzan a trabajar. Pero también, claro, en este porcentaje hay una discriminación en cuanto al salario, en cuanto a los ingresos. Se habla también, por aquí lo tengo, de que una mujer de 3 siempre es violentada. Pues yo creo que te violentan en todos lados. ¿Por qué? Tenemos una cultura muy tradicional. Es difícil transformar. Y hace tiempo nosotros veníamos haciendo la reflexión porque salió la ley de acceso a una vida libre de violencia, ¿sí? Pero ¿qué está pasando también del otro lado, del masculino, ¿no?
no hemos trabajado lo suficiente la parte de masculinidad, ¿sí? Nosotros ya conocemos derechos, muchas los hemos estado promoviendo, muchas los hemos hecho nuestros, pero en el caso de ellos no hemos trabajado para la parte de desactivar esta violencia. ¿Y qué ocurre? Pues se sigue reproduciendo. Entonces yo creo que no solamente denunciar, tendríamos que crear estos espacios para que ellos vayan desactivando esta cuestión. Porque, por ejemplo, yo antier tuve una plática con una mujer que es enfermera, que tiene una base en un hospital, y me platicaba que su ex esposo pues estudió una ingeniería en electrónica, o sea, el cuate pues muy inteligente, pero ¿qué me dice ella? Dice, él se quería ir a Canadá, que porque allá había más posibilidades de, dice, y yo pues no, porque yo tenía aquí mi base, y que ella incluso estaba muy molesta porque el día que consiguió trabajo tenía un recurso menor que el de ella. Pero entonces yo ahí comenté, si ella se hubiera ido con él a Canadá, o sea, en Canadá son muy apreciadas las enfermeras mexicanas, a lo mejor hubiera seguido igual el asunto, ella con un buen trabajo, ganando más que él, no sabemos, ¿no? Tendrían que haber realizado la experiencia, pero ¿qué observo yo? Que las mujeres también estamos esperando que ellos continúen siendo los proveedores, y la parte económica del país no les permite o sea, finalmente muchos no se contratan, ¿no? Entonces se están cambiando los roles, y eso te genera violencia. Si tienes a alguien en la casa que está atendiendo a los hijos, y que la mamá, o sea, la suegra, está diciendo mandilón, o todo el mundo lo está agrediendo, pues lógico, por eso están estas cuestiones de violencia. O sea, tendremos que dar talleres de que hoy, por el sistema económico, no se van a contratar a los hombres. Los hombres les va a tocar estar en la casa limpiando pisos, lavando trastes y cuidando a los niños. No me digas. Así está el asunto, sí. Por eso son unos asuntos de violencia. Hace tiempo que se están invirtiendo los roles. Se están invirtiendo los roles. Por eso te digo, o sea, de repente, neoliberalismo, pues si ya estamos ahí adentro, o sea, a mí de repente se me hace muy difícil estar dando la clase y decir, sí, está muy canijo el asunto. Sí, nos está, ahora sí que golpeando, nos va muy mal. O sea, digo, pues si nos está yendo mal es que tenemos que también nosotros que ya transformar. O sea, digo, si tu papá no te dio lo mínimo indispensable, pues tienes que buscarlo tú. O sea, yo estoy esperanzada que llegue el nuevo gobierno. ¿Te imaginas los del Estado de México que estén esperando que Chepina llegue o Delfina llegue? O a ver quién llega para que los ilumine. Está complicado. De repente, pues digo, emprendedor implica una cuestión de este tipo, un espíritu para salir a buscarle, porque transformador, sí. No hay de otra, ¿no? O sea, porque de repente hay comunidades que llega alguien y dice, pues vamos a hacer todos guaraches, y mientras está ahí el que está promoviendo, pues todos hacemos guaraches. Pero esto está muy estrechamente relacionado con algo. Son varias cosas. Es un problema también complejo. Sí, son muchos factores. En primer lugar, creo que la violencia, particularmente la violencia contra la mujer, se da por un patrón establecido, ¿verdad?, de corte patriarcal. ¿Sí? Que viene de siempre. ¿Viene de siempre? ¿Cuál es la política pública? Que se reproduce. ¿Cuál es la política pública? ¿De qué? Pues sí, de que se instrumenta para acabar con este tipo de asuntos. Pues ninguna. Pues, por ejemplo, de repente dicen que la alerta, no sé qué, alerta, pues tendríamos que tener una serie de cosas. Tendríamos que tener base de datos hasta de hombres golpeadores. Y incluso tendría que tener el Estado un grupo de trabajadores sociales para ir a checar al golpeador y ver si ya no ha cambiado de novia, porque igual y a lo mejor ya cambió y no sabemos dónde quedó la otra, y a lo mejor ya la mató. No es decir, este es un problema también fundamentalmente de corte educativo. Tiene muchas vertientes. Esto es como desde la salud. Familia. Pues te digo, o sea, es una cuestión de tipo económica, política, social, cultural. Entonces, a todas las instancias, o sea, a una no le toca más que la otra. Va parejo de todo este proceso. ¿Sí? Porque incluso ahorita, por ejemplo, dice, sí es cierto, un corte patriarcal
pero tú una vez, y lo has comentado, has hecho preguntas, de repente las mujeres todas son, el hecho de que estén las mujeres transforma, y no es cierto. También traemos el rollo patriarcal nosotras, también nos agredimos. Lo promovemos, ¿sí? O sea, y lo promovemos con los hijos. También, exactamente. ¿Por qué? Porque hay una educación en ese sentido, una cultura en ese sentido, de que son más valiosas tus hijas digo al revés, que son más valiosos tus hijos que tus hijas, ¿no? Entonces, incluso en familias, si no, pues generas que estén trabajando todos en las actividades domésticas y que le das preferencia a uno frente al otro, pues es complicado, no vas a lograr una equidad ahí. La equidad surge desde las familias. Por eso es difícil, si llega alguien al gobierno, pues que desde arriba pues se pueda permear hacia abajo. O sea, no somos como los chinos. Decía Octavio Paz en un libro que desarrolló sobre esta Sor Juana, su índice dice, no, eran maravillosos los franciscanos, se fueron a meter a China y dijeron, híjole, imagínate que convenciéramos al chino mandarín, en cascada se harían católicos todos. Decía él, espirituales o diabólicos los jesuitas. Sí, o sea, no somos como los chinos, que desde el mandato presidencial hacia abajo se dieran los fenómenos, no ocurre así. Tienes que transformar desde las diversas esferas. Sí, un proyecto de gobierno, sí, una parte de conciencia familiar, de trabajo, y con todos los aspectos, la parte económica, política, social, cultural. ¿Sí? Y no es fácil. No es fácil. Es una tarea titánica. Sí, y si una persona o un colectivo lo hace, es complicadísimo. Tienes que ir trabajando como en redes para poder ir avanzando, porque eso es complicado. Tú has tenido experiencias muy concretas y permanentes. Sí. Tú vas a dar cursos de capacitación de derechos al campo, sí, con mujeres, sí, particularmente indígenas. Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta? Mira, por ejemplo, tú te vas a Oaxaca y está muy complicado el asunto. Ahí no das, yo no he dado nunca actividades feministas tal cual. Nosotros llegamos allá a hablar de la importancia de trabajar en equipo, de la importancia que las mujeres hagan sus proyectos y la importancia de que el Señor les dé permiso para que puedan trabajar. Y ¿qué hacemos? Organizamos los días de trabajo, porque el técnico después va a ir a recoger los proyectos. Entonces, los señores se comprometen para que las señoras puedan ir. Pues ese es el asunto. Y si no lo hacemos de esa forma, la realidad es de que no nos van a dar la posibilidad de otra apertura. Por eso tenemos que hacerlo de esa manera. Lo ves desde que en Oaxaca mujeres han participado para ser representantes populares y se les impide, hasta la propia comunidad les ha impedido tomar posesión cuando han ganado. Como presidentes municipales. Sí, que ahí yo tendría que comentar una cosa. Si ellos ya están ganando por voto directo, es que hubo un grueso que votó por ellas. Y que hay un grupito de tradicionales que no les permite transformar eso, ¿no? Creo que por ahí tenemos el caso que incluso ya ubicados eran los del Verde, creo. Entonces, que están aferrados estos señores a que continúen las cosas como siempre. Entonces, digo, tendría ahí que entrar de verdad la autoridad, modificar cosas, no sé, es complejo consensar, ¿sí? Para que se dé la posibilidad de que pueda ella realizar su gestión. Sí, transformar los usos y costumbres imperantes desde... Pues te digo, o sea, hay gente que promueve mucho el asunto de los usos y costumbres, y ahí viene la reflexión, ¿cuáles usos y costumbres? De antes de que llegaran los españoles, donde había una percepción interesante de la maternidad y de la mujer, o después, que ya tiene otras características ya más patriarcales. O sea, ¿cuáles? O sea, por eso, digo, resulta de repente complicado, porque de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué momento? Entonces, yo creo que una comunidad donde no permite que una mujer pueda participar políticamente, es una comunidad que necesita que entren en algunos procesos de capacitación para que puedan comprender. Es más, a ellos les beneficia, porque hasta donde yo tengo entendido, los municipios de usos y costumbres, a veces el gobierno federal no les manda el recurso. Tienen que ser gobiernos democráticos para que puedan desarrollarse más. Y tú los ves que andan con lo indispensable. Entonces, les conviene más la parte de los procesos de democracia y que se vienen permeando. Entonces, pues, digo, tenemos que ser
ubicar qué está ocurriendo realmente en esos espacios, ¿no? Pero sí, les conviene más democratizarse. Sí. Sí. Esa palabrita, democratizarse, explícamela bien. ¿Cuál es su significado? Bueno, yo lo estoy viendo desde un proceso, ¿no? Desde un proceso en el que a lo mejor, sí, porque si hablamos del proceso democrático de los griegos, pues está canijo, ¿no? Ahí las mujeres sí, y los esclavos pues no valíamos nada. Pero si lo transformamos a una cuestión en el que a partir de que alguien va a ocupar un espacio público y que se requiere legitimar y darle legalidad para que pueda realizar la gestión, digo, y que todos tendríamos que tener la posibilidad de ser votados y de votar. Entonces, bueno, de acuerdo a la Constitución está claro, sí, pero me refiero que nuestra realidad, ¿qué es ser verdaderamente democrático? ¿Cuál es el gobierno democrático? ¿En qué sentido para nosotros? Yo te pregunto. Depende. Para ti, ¿qué es democracia? Depende de la connotación. Te lo puedo plantear desde mi posición de política, te lo puedo plantear desde la posición de quienes gobiernan. Democracia es que yo gano, ¿sí? El voto popular me dio el poder, aunque haya sido una mínima votación, aunque la mayoría haya votado contra mí. Etimológicamente, ¿qué es democracia? Gobierno del pueblo. Demos y kratos, etimológicamente. ¿Se aplica como tal? ¿La democracia es solo política? No. La democracia es económica, cultural, sí, social. Es decir, hay muchas vertientes, solo que en nuestra actualidad casi todos nos vamos a que democracia es política. Y no es así. No, y no es así. Ahora, sí, tú ahorita me haces pensar en una situación que se viene, y yo creo que tú lo has de haber ya revisado en los periódicos. Hoy el gobierno de la Ciudad de México está promoviendo, a propósito de la violencia, los asesinatos, de repente un mecanismo de derechos humanos y defensa de periodistas, ¿sí? Y se supone que tendría ya que estar constituido, y hasta el día de hoy todavía no se constituye el mecanismo. Entonces, eso es un problema muy fuerte, y esto lo comento porque se supone que el gobierno de Mancera es un gobierno que tiene de apertura, que tiene ciertas características, y que precisamente para este tipo de procedimientos pareciera, ¿sí?, que hay una negociación para constituir el organismo. Yo a nosotros nos invitaron los periodistas de la Asamblea Legislativa para ver el procedimiento. Es la tercera convocatoria y no se ha realizado la elección. ¿Por qué? Porque en la convocatoria pasada nosotros ubicamos mucha gente que traía un acento extranjero. ¿Qué estamos observando? Son organizaciones sociales que sí han de tener trabajo, yo no dudo, pero que vienen en una representación francesa, española o de otro tipo, ¿no? O de Centroamérica, guatemalteca, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy viendo? Hay grupos, claro, con ciertas características, conveniencias. No hay democracia. Yo estaba del lado de los periodistas, pero cuando en una reunión con el subsecretario, Guillermo Orozco, yo le dije, pues yo tengo organización, me voy a pasar para las organizaciones sociales. Se da el procedimiento, pero yo les clavo a gente, ¿no? A mujeres de cierto perfil, y se los dije, les voy a inscribir para que vean el procedimiento alumnas de la FE Zaragoza. Entonces les clavo 150, algo así. A todas nos las sacaron, y el día de la elección hasta había un carro de granaderos, porque yo creo que han de haber dicho, se van a meter y les vamos a pegar, ¿no? Y eran puras niñas de la Facultad de Enfermería. Ahí Aurora Cuevas comentó, ¿cómo crees que estas chavitas tienen conciencia de por quién van a votar? No tienen conciencia, ni les vamos a dar a ellas la posibilidad de... Este mecanismo se constituye como un mecanismo ad hoc a la defensa de los periodistas. Sí, así es, porque tenemos un número elevado de... O sea, por ocurrencia de... No, viene... no, esto es a nivel nacional, ya está constituido, y se supone que cada estado de la República tendría que tener su propio órgano de representación. Pero son designados, pues en su mayoría. No, designados en su mayoría, porque si no nos dan la posibilidad de participar, estoy entendiendo eso. Y ahí te va, ¿por qué lo pongo aquí a la mesa? Porque si te acuerdas, Mujeres Insurgentes y Sangre de Dragón participamos en algún momento en un diagnóstico de derechos humanos que se realizó en Coyoacán.
yo te platico, o sea, fue la representación allá. Entonces hay un libro, que si tú lo buscas en internet, ahí está el libro, en donde firmamos, ¿sí? ¿Y qué ocurrió hoy? Me decía Aurora Cuevas, porque, por ahí nos dijeron que estaba el colectivo Marabunta checando el asunto, y que mi organización Sangre de Dragón, pues que no tenía presencia, ¿sí? Y entonces le dije a Aurora Cuevas, cuando le ha convenido a este gobierno que la organización Sangre de Dragón esté participando, hasta nos han hecho firmar. Hoy, como no representa intereses, pues ahora no tiene presencia. Es decir, se abrogan el reconocimiento del derecho de admisión. Así es, hasta hablaron a uno para saber si teníamos nosotros trabajo con ellos. ¿Y qué crees? Son organizaciones a modo. Sí, y nosotros sí tenemos trabajo hasta no. Claro que sí. Nosotros somos testigos de que tienen ustedes trabajo en la gran base social de algunos estados. Así es. Y también en el Distrito Federal. Bueno, yo quiero, antes de terminar este programa, agradecerte, Marcela, que hayas estado con nosotras. Yo creo que es importante que no te alejes tanto. Híjole, sí, tengo que hacer. Qué bueno que estuvo con nosotros. Sí, hombre. Me da mucho gusto. Perdón, sí, con nosotros somos de mujeres insurgentes. Somos de mujeres insurgentes. Para mí, cada vez que vienes, aprendemos algo nuevo, pero nos incentiva esa enjundia, esa actitud tuya de avanzar a pesar de todo, a pesar de las piedritas, de los obstáculos. Y mira, te encontramos ahora como toda una doctora en educación. Te felicitamos enormemente. Gracias, Raúl, por estar aquí. Gracias. Y darle gracias a nuestro compañero Adrián Rodarte, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Gracias a usted por habernos sintonizado en este programa de Mujeres Insurgentes, Espacios de Diálogo, por canalpatrio.tv. En los próximos días vamos a tener la presencia en esta cabina de Oscar Leslie y de otros compañeros que nos hacen el favor de venir, de platicar con nosotros tan amenamente, pero sobre todo de darnos una esperanza que necesitamos, porque requerimos otro México es posible. Otro México. Gracias, pásela a usted. Beatriz Gallardo les agradece muchísimo. Nos vemos mañana en el programa a las 11 por aquí, por canalpatrio.tv, en el programa temas y dilemas. Pásela bien, el jueves nos veremos por aquí. Gracias.